Muchas gracias, señor. Nuestro bloque obviamente va a acompañar la decisión y el proceso de este acto complejo, que es ir cubriendo las vacantes en los juzgados, defensorías y fiscalías que estén sin un titular. Pero me voy a referir puntualmente al caso de los jueces laborales, que recién el senador Propinante mencionaba, y particularmente uno que nuestro bloque no va a acompañar y que cuestiona abierta y públicamente, como ya se sabe. Se trata del caso del juez Pesino, que pide un nuevo nombramiento por 5 años más y que venía ya con serios cuestionamientos dentro de la justicia del trabajo por situaciones, fallos que no se condecían con la aplicación estricta de las normas e incluso ni con la interpretación que el propio juez Pesino venía dándole. Y había muchas sospechas y mucho cuestionamiento al juez Pesino y al tribunal que integraba, la Sala Octava. No solamente el juez Pesino, sino su colega, tiene 2 integrantes la Sala Octava, María Dora González, a los que en los pasillos de los tribunales de trabajo, se lo pregunté y se lo dije directamente, lo llaman Bonnie and Clyde. Para los que no saben, están desatentos, se trata de 2 delincuentes conocidos de la historia del cine. Cuando pasó la audiencia, se comunicaron conmigo muchos actores de los que transitan los pasillos de tribunales y me dijeron también que a la sala, el tribunal que integran estos 2 jueces, la Sala Octava, la llaman la Sala Banelco. Y la verdad que uno no puede quedarse con lo que se dice, aunque tampoco hay que dejar de prestarle atención. Pero hubo este año y el año pasado algunos hitos muy relevantes. Particularmente el juez Pesino se hizo conocido fuera del ámbito del fuero del trabajo a partir de su decisión de dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la reforma laboral, la mal llamada por este Congreso Ley de Modernización Laboral, que no modernizaba nada. Y se hizo conocido porque, no solamente porque dejó sin efecto la cautelar que había dictado otro juez, con argumentos bastante flojos, de un juez que no desconoce la Constitución. Lo interrogamos en la audiencia, capaz que había perdido con la edad, se había olvidado de lo que decía el artículo 14 bis, la ley, pero no, que conocía la Constitución. Y justo, o casualidad, al día siguiente de que saca el fallo, el Poder Ejecutivo remite la propuesta para nombrarlo por 5 años más. Y cuando vino a la audiencia le preguntamos si había tenido reuniones con el Ejecutivo y efectivamente contó que sí, estuvo reunido con el ministro Maíquez antes de dictar el fallo. Y oh casualidad, casi en un acuerdo de esos que se hacen pari passu, te doy y me das al mismo tiempo, sale la sentencia y el Poder Ejecutivo emite el nombramiento. Que uno podría decir, bueno, las fechas, la edad, justo fue la defensa que esgrimió el juez cuando vino acá. Bueno, ¿qué quieren? Cumplía ahora 75 años. No el año pasado ni el año que viene. Pero llama la atención porque el gobierno lo hace contradiciendo su propia política, impulsada y votada y aprobada en este Congreso, con la oposición nuestra, pero aprobada en la Ley de Modernización Laboral, que tal vez no la leyeron, por una ley muy extensa, pero aprobaba un acuerdo, un convenio de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, en donde la cláusula 4ª estaban los compromisos del Estado Nacional
Y el Estado Nacional se comprometía, cláusula cuarta, inciso 2, a no promover nuevas designaciones ni impulsar las que están en trámite en la Justicia Nacional del Trabajo. Entonces nos llamó mucho la atención. ¡Qué casualidad! El mismo día y en contra de lo que hacía muy poquito el oficialismo había impulsado, que era congelar todas las vacantes, no nombrar ni promover ningún nombramiento más en la Justicia del Trabajo. Ahora están preocupados por las vacantes en la Justicia del Trabajo. Me encanta que estén preocupados, porque verdaderamente están produciendo un colapso, la cantidad de causas. La verdad que no tenemos pruebas, pero hay indicios graves, precisos y concordantes de que este juez no actúa de acuerdo a sus convicciones, sino a su conveniencia y a sus necesidades. Y una de las condiciones y uno de los requisitos que tiene que tener un juez para que por lo menos nosotros le brindemos el acuerdo es que genere confianza en la sociedad. Y este juez perdió esa condición. No le tenemos confianza, la sociedad no le tiene confianza, los abogados y los litigantes y sus colegas no le tienen confianza. Por eso llamamos la reflexión a los que no participaron de ese acuerdo, a los que no fueron parte de esa negociación que vamos a desconocer por mucho, seguramente nunca sabremos cómo fue la charla. Dijo que duró 5 minutos el juez. Pero existió la charla, salió el fallo, salió la propuesta en contra de lo que propone el propio gobierno. Y entonces me parece que está bien acompañar la designación de otros jueces. Yo celebro que hayan revisado esa decisión de congelar las vacantes, dejar que los trabajadores a los que se le adeuda algún dinero por salarios, por indemnizaciones o por un accidente que haya tenido, tengan dificultades y muchas dilaciones para cobrar sus créditos, que hayan cambiado esa política muy sana. Por eso vamos a acompañar la designación de los otros 5 jueces, a pesar de que tal vez no sean los que nosotros hubiéramos elegido si formáramos parte del Poder Ejecutivo. Pero son jueces que conocen la Constitución, que fueron interrogados, que defienden la Constitución, el principio de la justicia social, el principio protectorio, lo dijeron acá abiertamente, que concursaron, que vienen de larga trayectoria en la justicia, muchos de ellos, otros de afuera, que participaron de concursos, como lo decía la senadora propinante, que se desarrollaron en gobiernos anteriores. Yo he participado como integrante del Consejo de la Magistratura de algunos de esos concursos. Sé que son personas honestas, que conocen de derecho. Tal vez a uno le gustaría más otro por su interpretación de algunas normas, tal vez tengan un criterio más restrictivo en algunos temas, pero necesitamos que los trabajadores tengan jueces que hagan respetar sus derechos, fundamentalmente los que están en la Constitución. Se habla, y vamos a discutir hoy, sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, en una ley que viene a violar la propiedad pública, a violar la integración territorial, sí, a entregar los ríos, los lagos, las fronteras, las tierras, pero una ley que además, hablando de los derechos de los trabajadores, votamos, ustedes, nosotros negativamente, ustedes a favor, una ley de modernización laboral que primero le viola la propiedad privada a los trabajadores con el FAL, directamente, porque le saca salario, que es el salario diferido, que es los aportes que hace el empresario y el trabajador para la jubilación, se llama salario diferido y es parte de la propiedad del trabajador, se lo manotearon con esta ley y se lo dieron para pagar despidos. Y además establecieron una cosa que fíjense que llamativo. Cuando a un trabajador le deben plata, porque no le pagaron una indemnización, se actualiza y pasa el tiempo, ese dinero que le deben se actualiza
con un método que es IPC, el índice de precio al consumidor, más una tasa del 3%. Porque dijeron que si no era mucho la actualización. Ahora, en esa ley que vamos a discutir en un rato, una de las empresas privatizadas que ocupan algún recurso estratégico y que el Estado considera utilidad pública, si es expropiado, como puede ser el dueño de una propiedad, cualquier persona que es expropiada en función de una utilidad pública, cuando se le paga la indemnización, se la actualiza con, dicen en el proyecto, IPC más tasa activa del Banco Nación, que hoy está en 19%. O sea que un propietario de una gran empresa o de un edificio que se considera utilidad pública recibe una actualización de IPC más 19%. Y a un trabajador al que no le pagaron los salarios de la indemnización, IPC más 3. Esta es la Argentina que ustedes nos proponen y estos son los jueces que ustedes nos proponen. Nosotros queremos cubrir las vacantes, pero con jueces que hagan respetar la Constitución, que son las reglas de juego. Estamos en un contexto futbolero. Teniendo árbitros que inclinan la cancha es muy difícil vivir en una sociedad justa. Nosotros queremos jueces que hagan cumplir la Constitución, que son las reglas de juego de la nación. Y este juez no nos merece la confianza. Así que nosotros vamos a pedir, señor presidente, que se vote en particular dos órdenes del día. La orden del día 124/26 y la orden del día 216/26, que se vote por separado y de manera nominal. Muchas gracias. Gracias, senador.